Bueno, continuando con el evento del Encuentro Binacional Bolivia-Perú, es un espacio de intercambio de conocimientos y saberes ancestrales para la prevención de riesgos de los pueblos indígenas originarios campesinos de la región de los Andes. En primera instancia, queremos agradecer la presencia de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos de la región de los Andes del Perú, por hacer el esfuerzo de llegar hasta aquí y trabajar comprometidamente por nuestros pueblos de aquí de los Andes. También queremos agradecer la presencia de las autoridades de gobierno, a los especialistas de instituciones como universidades, la cooperación internacional, a nuestros invitados especiales, en especial a Helveta Suizconta Intercorporación y también la Fundación Avina por haber realizado el diagnóstico binacional Bolivia-Perú y quienes han también sido parte y promotor de nuestro evento internacional del encuentro binacional. Con estas palabras y sin más preámbulo, queremos dar las palabras de bienvenida al doctor Flavio Merlo Maidana, alcalde del municipio de Tiahuanaco. Hola, ahora sí. Estimados hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenos días. A ver, Aymara Tarunta Siñani, Hilanaka, Cuyacanaka, Kahach, Aukisasti, Suma, Urukita, Kihumanakaru, Chorabhatam, Hilanak, Cuyacanaka. Ayaya, Ayaya Bolivia, Ayaya Perú. Bien, bien. Estimados hermanos, hermanas, un saludo cordial. Bueno, primeramente a nuestro hermano Malco Cantonal, a su cuerpo directorio, hermanos subcensales de Tiahuanaco. También están aquí, veo a los hermanos de Conamac, ¿verdad? Sí, Conamac, presidente Jayaya, hermanos, bienvenido a Tiahuanaco. También estarán los hermanos de Tupac, he visto Tupac, Bartolinas, a todos ustedes un saludo cordial. También quiero saludar, no sé si tengo la lista oficial, pero vamos a saludar al hermano Lucas Pari Morales, Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA. Hermano, bienvenido a Bolivia, Ayaya. También saludamos a la al hermano Wilman Mendoza Quispe, gerente regional de la Autoridad Ambiental, Gobierno Regional Puno. Hermano querido, bienvenido, un saludo cordial, un aplauso para nuestros hermanos peruanos. A la hermana Angélica Ponce Chambi, directora ejecutiva, Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Hermana querida, un saludo cordial. También saludamos al hermano, al nuestro Malco Cantonal, al hermano Malco Cantonal, al hermano Richard Aep, director del programa País, el Betas, ¿no? Sí, hermano querido, un saludo cordial. También a Guillermina Cuno Bartolina, está la hermana Guillermina, no está, pero me acuerdo la hermana Guillermina, Paula Pachis. A las hermanas senadoras, hermana Paula, después está la hermana senadora de Chuquisaca, hermana Santa Cruz, está la hermana diputada de Chuquisaca, y bueno, de hecho no me han colocado más nombres, hermano Félix Quispede, Conamac, bueno ya había saludado hermano Conamac, también bienvenido. Hermanos, hermanas de los diferentes departamentos, también de Perú, también Taquini, Jilanac, Cuyacanaca, un saludo cordial, bienvenidos a este municipio con tanta historia, una historia tremenda. Antes no habían esos límites que tenemos hoy, antes todos éramos unidos y aquí estaba esa cultura que ha generado impacto tremendo. Y qué bien que hoy estemos, estimados hermanos y hermanas, para poder compartir experiencias que hemos ido trayendo año tras año, generación tras generación, que es fundamental para el cuidado de la Madre Tierra.
Hermanos, hermanas, decía hace 5 días en Uruguay, en la reunión de alcaldes de nivel Latinoamérica y el Caribe, decíamos, podemos hacer planes a corto, mediano y largo plazo, pero si no cuidamos la madre tierra, todo se va al tacho. Si no hay medio ambiente, si la madre tierra no produce alimento, si no nos da alimento, estamos perdidos. Y ese es el punto central que tenemos que trabajar todo ser viviente de este universo. Y saben que, hermanos y hermanas, quiero decirles, los indígenas originarios, sin saber que estábamos cuidando la madre tierra, habíamos estado cuidando. Porque nosotros cultivamos, cuidamos, producimos, tenemos animalitos acorde a relacionando con la madre tierra, coordinando con la Pachamama. Y ahí entra, estimados hermanos, los famosos bioindicadores. Los bioindicadores, estimados hermanos, siempre ha estado ligado a nuestras comunidades, a los conocimientos de nuestros abuelos y abuelas. Para sembrar, para cosechar, nuestros hermanos, nuestros abuelos ya sabían cuándo tenía que ser la siembra, cuándo tenía que ser la cosecha. Y el conocimiento científico generado por universidades, no vamos a desconocer si efectivamente es importante, pero lo que tiene que ver siempre es un punto de equilibrio. Hermanos y hermanas, por ese lado quiero ponderar este encuentro binacional Bolivia-Perú. Y a Bolivia-Perú, hermanos y hermanas, tenemos un elemento, un espacio común que es nuestra Cotamama. Esta Cotamama por años, año tras año nos ha alimentado con peces. Nuestro carachito, nuestro pejerreycito, nuestro ispicito. Y hoy, por la contaminación que se está generando, está disminuyendo. Y eso tiene que ser reflexión tremenda. Considero que tiene que ser política de Estado para el cuidado de la Cotamama. Porque si vamos a seguir mirando, hermanos, nosotros vamos a desaparecer, nos vamos a ir a otro lado, seguramente vamos a hacer reunión en otro lado, seguramente, pero ¿qué herencia estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos? Ese pienso que tiene que ser el punto central, estimados hermanos y hermanas. Estimados hermanos, yo sé que nos han traído, vamos a recordar, por ejemplo, de producción verde, creo que se llamaba hace años, venía todo un paquete de semillas, paquete de fungicidas, paquete de insecticidas, todo un programa. Hermanos, hermanas, y estos han hecho mucho daño a nuestra madre tierra. No vamos en contra de conocimientos científicos, no vamos en contra de mejoramiento genético de plantas, de animales, sino el detalle es que tiene que estar ligado al cuidado de la madre tierra. Y eso simplemente, estimados hermanos, se puede realizar revalorizando nuestros conocimientos de nuestras comunidades. Ese es el punto central. En ese sentido, estimados hermanos y hermanas, saludo y pondero, y también con todo aprecio, estimados hermanos, saludamos el encuentro binacional Bolivia-Perú, Cuenca, Titicaca, Desaguadero, Popoco y Pasa, y punto central, intercambio de saberes y conocimientos ancestrales para la prevención de riesgos climáticos de los pueblos indígenas, originarios campesinos de la región de los Andes. Hermanos, hermanas, que sean buena hora. Este es un inicio y esto no es el final. Sigamos discutiendo nuestros conocimientos, valoricemos nuestros conocimientos. Valorar nuestros conocimientos también es valorar a nuestros abuelos y nuestras abuelas que estaban en coordinación con la Pacha, con los sillas, con los achachilas. Nos hemos alejado algunos y eso creo que nos está trayendo problemas climáticos.
Hermanos, hermanas, nuevamente bienvenidos a este municipio turístico, cultural, productivo. Sinceramente les recibimos con los brazos abiertos, esta es su casa, desde ahora ustedes son un Calahuahua más, un tiahuanaqueño más, y pues a seguir viviendo, a seguir trabajando, a seguir haciendo patria de nuestras comunidades, desde nuestros departamentos, de nuestros municipios, por nuestra amada Bolivia, por nuestra amada Perú, por nuestra Latinoamérica, por el mundo entero, porque sin el cuidado del medio ambiente no existe vida. Así que, estimados hermanos, hermanas, bienvenidos nuevamente. Ayúdenme a decir 3 halayas así, pero contundentes. Y vamos a empezar de mi municipio. Y cuando estén en sus municipios, también haremos halaya por sus municipios. ¿Listo? ¿Les parece? A ver, ayúdenme a decir, hermanas senadoras, vamos a ver. A ver. ¡Halaya Tiwanaku! Ya, como que no quieren, ¿verdad? Un poquito más. ¡Halaya Tiwanaku! ¡Halaya Perú! Ahora por nuestra amada Bolivia, con Jamasa, con Jamasa. Yo sé que estamos un poquito medio complicaditos, pero vamos a salir en unidad. ¡Hayaya Bolivia! Muchísimas gracias, hermanos. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, como ha visto ahorita nuestro hermano honorable alcalde del gobierno autónomo municipal Tiwanaku. Ukamasti sarantzka kiñani kunateja kichurutaki wakistataki. Ukamaja kitanakateja chitaurasara istafarakisto panakarusa mach aruntawi aka Tiwanaku markata. Bueno, kamaja utkistuwa yakasti kimsiria kuwinja istarakiñani uchamanja. Hermano Valerio José Patiquispe, Jupasti Hach Amalco, Ejecutivo Cantonal de Consejo de Aydos de Comunidades Originarias de Tiwanaku Marca. Ampartajir Tawenacambi, Huasajach Amalta Asiñane, queridos hermanos, hermanas. Bueno, hermanos, autoridades, Walik Purint Anuapta, Nairakatarunta Señane, Diosasti Aski Urchuritzam, hermanos, autoridades. Bueno, licencia Mampe, hermano honorable alcalde municipal de Tiwanaku, cámara que presidente de FAN Bolivia, una jalaya, hermano honorable alcalde municipal de Tiwanaku. Cámara que hermanos, autoridades, Purint Anuapta, acá Tiwanaku Marcaro, Waleaski Katok Ataptao, hermanos autoridades, como que hermanas Perú, Puan Marcatsman Anuata, Purt Anuapta, Aski Hayayapsam, hermanos Hilatas peruanos, Walikusiñapsam Hachuro, Ucapash para que hermanas Cauquirin la Cateja, hermanas diputadas, hermanos senadoras, Walikpin Purt Anuapta, Yaka Marcanacaro Sanquis. Sarawaistan, pero con autoridad Jamil Pjaltapta, wale Asquiwa, hermanas, hermana diputada, wale Jalaya, hermana de Santa Cruz, con Potosí, con hermanos Tacpachaca, 9 departamentos y Jatastan Uxatpacha. Ucamaraca, hermana autoridades de Confederación de Cauquín de Pjalapta, Pequenchayapta, wale Asquiu Port Aniwapta, Jalayapsam, hermanos. Ucapash para que hermanos, Cauquín autoridad de Tacpachat Port Aniwapta, wale Asquiu. Acá me encuentro, acá Port Anuaita Nichuru, Actayata, 3 de septiembre. Acá encuentro binacional Perú-Bolivia, acá Pequenchayacina, con la licenciada Irpalki, Taipín, hermanos. Y bueno, con esas palabras, agradecimientos les recibo parte de nuestros hermanos autoridades de 23 comunidades, 4 subcentrales, Nanaka Irpalapta, Camarqui, 4 subcentrales de pueblos. Acá Marcana, Nanacala Canchesiña, Tiwanaku Marcatpacha. Ucapash para que acá más sitio, Nanacanut Caparaquito, Manacasuintap Jaractawa a nivel mundial, como Uintatawa acá Tiwanaku Marca, hermanos. Ucaquipan, hermanos autoridades, Choro Camartawañane, Waleaski, y Choro acá de tierra, esta nove, ma Oraque, Suma, Sarteñataki, La Cancheñataki, Hayukama, Aruskip Tasawañane, ma intercambio de experiencia, amuit asina. Chalwas uñichtawaptawa ma ritual lurtawaitan wahtawaitan pachamaro licenciapstasina ma sumaki kamañataki ukamarak sumaki sarantañataki hermanos ukawa ma aski huas aymara nakana taipina irpqalayñataki no
Ukakipan hermanos, autoridades, waliki takpacha, sawapsma, kamar tawanyani, ukamaraki wali experiencia de cambios en Aruskip tawanyan, Perú ya kunham sarjaro, Bolivia también como estamos, Hayuka, Askiwa, Hiwasana, el Pjalonyataki, ¿no? Entonces, Ukapach para aquí, hermanos, autoridades, Upanakarus Mait Awarakiwa, acá hecha ejercicio, Sarantaiktan, el Pjaloyasenja, Ma Kiporoch, Ma líder, el Pjaloyaskakiñan, hermanos, autoridades, acá Bolivia marca, Ukamaraki tanto Bolivia, Perú, el Pjaloyasipkakim, la canchayasina Mauro, Suma, Hacaña, Hikatañatak, Ukau Amtavi, Ukau Map Ekenchavi, Takpacha, mundo entero, taques hermanos. ¿Qué Suma Hacañoneja? Todos tenemos que vivir bien, hermanos, autoridades. Ukau Hiwasan idea, Ukatau Hiktaptavi, Utiaka Taipin, hermanos, ¿no? Entonces, Ukamu Yumpi, la cancheña, hermanos. Ma Kauka, la cambian objetas, asina. Primer lugar, acá, Tiwanaku lugarata. Hayaya Tiwanaku. Hayaya Perú. Hayaya Bolivia. Muchas gracias, hermanos autoridades. Hayaya Taqueni. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Valerio Patti, por sus palabras. Es la principal autoridad de las autoridades originarias del municipio de Tiwanaku. Con ello, queremos dar continuidad a nuestro programa y invitar a nuestro hermano Lucas Pari Morales, de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA, quien nos emitirá algunas palabras de circunstancias respecto al evento. Walikiwa, Suma Askiu Urokipanay, Gilatanak, Culiacanak. Suma Gilata, alcalde municipal, Ocamaraki, autoridades originarias, acá en Caparactao también senadores, diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, Jumanacaro, autoridades originarias, Arunt Apsmawa, Suma Urokipanay. Ocamaraki, Nanaka Jutawayaptja, Perú Marcat, Perú suyo, Quechuas e Aymaras, Humanaka Anchitan Juncat, Objetas Mao, Kitinaka Aymaranaka, Kitinaka Quechuanaca. Hermanos y hermanas de Perú, los hermanos Aymaras, por favor, si pueden apoyarnos a pararse y para que nuestros hermanos de Bolivia nos puedan reconocer. Son nuestros hermanos Aymaras. Ahora también tenemos nuestros hermanos quechuas. Hermanos quechuas, por favor, si nos pueden ayudar. Tomen asiento. Ya que entonces estamos aquí, dos lenguas, dos culturas, dos civilizaciones, hermanos, yo me voy a expresar en idioma castellano o español, como se dice. Mi nombre es Lucas Pari Morales, represento a Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA. UNCA representa a todas las comunidades aymaras a lo largo y ancho del Perú. Asimismo, también traigo el mensaje de nuestros hermanos ancestrales, originarios, aymaras quechuas y otras que tenemos en el Perú. Nuestros hermanos siempre están reclamando derecho a la vida, respeto a la madre naturaleza. Ustedes son testigos de lo que está pasando por el momento. Precisamente también queremos hoy denunciar ante la comunidad internacional, inclusive nosotros somos una cultura, y que en Perú el año pasado nuestros hermanos aymaras quechuas hemos sufrido un brutal masacre solo por haber reclamado derecho a la vida. Ustedes son testigos. Hay más de 100 fallecidos, asesinados con balas, y hasta el momento no hay justicia. Eso es nuestra preocupación, solo por haber reclamado derecho a la vida. Por tanto, hermanos, ese es el mensaje. Y también
nosotros como pueblos ancestrales, aymaras quechuas, siempre hemos dicho a los estados y hoy también notificamos al Estado peruano y a todos los estados que están a lo largo y ancho de este continente y del mundo, que respeten nuestros usos y costumbres, que lean el convenio 169, donde ahí está para que nosotros seamos respetados. ¿O no es así, hermanos? Entonces, hermanos, ese es el mensaje que traigo desde los hermanos aymaras que estamos en Perú, porque nuestro país recién tiene 203 años de vida republicana. Es un Estado que está imponiendo para destruir nuestras culturas. No solamente como tenemos, por ejemplo, el ganado, lo están desapareciendo nuestras especies como en el ganado, con el mejoramiento genético, ¿sí o no, hermanos? Lo están desapareciendo nuestra papa natural. Nos están imponiendo que nosotros debemos consumir alimentación industrial llamado chatarra, ¿o no es así, hermanos? Entonces, aquí los pueblos originarios o los pueblos aymaras quechuas, hoy vamos a tener que decir, vamos a tener que exhortar a los estados que aprendan a respetar nuestros derechos colectivos y los derechos que estamos amparados, que ellos mismos lo han escrito en el convenio 169. Dicho esto, hermanos, finalmente quiero terminar diciendo, este tipo de eventos organizados por los pueblos aymaras quechuas, somos pueblos originarios. Nosotros hemos sido divididos ahora. Hoy tenemos que decirnos, eres peruano, eres boliviano, eres chileno, pero nosotros ancestralmente somos milenarios. Nosotros existimos antes del Estado República de Bolivia, antes de la República del Estado peruano. Nosotros somos pueblos milenarios. Por ese gusto, hermanos, Jayaya Nación Aymara, Jayaya Nación Quechua, Jayaya Nación Originaria, Yuspagara, Paisuma. Alcomawa es Awaitana, autoridad originaria, y acá Gunateja, y Churunacanja, Ayucamata, Nairajataru Saranskakiyani. Programa especial, Pesqueria Acuinja, Utjistúa, Hichamansti Istarakiñaniwa, Aruna Capa, Cuyaca, ingeniera Vilman Mendoza Quispe, Jupasti, gerente regional, autoridad ambiental, Caisa, gobierno regional. Puno, Ampart Ajlirt Awinacam, Bechamait Asiyane, queridos hermanos, hermanas. Alim punchay, waqay panaykuna, kamisaraki, Culiacanakas, Hilacanakas, Aski Urupana. Muy buenos días, hermanos y hermanas de los Andes. Reciban un cordial saludo de la región Puno, del gobierno regional de Puno. De igual manera también reciban un cordial saludo de las 13 provincias y 115 distritos que representan a la región Puno. Somos una nación de quechuas, aymaras y uros. Somos una nación que lucha por mejorar día a día. Este tipo de eventos realza la calidad que tienen las comunidades indígenas, que tienen los pueblos originarios y la importancia que representa. Ya todos estamos de acuerdo que los límites imaginarios no nos representan. Somos un pueblo unido que lucha día a día. Nos une un lago, nos une una historia, nos une nuestra cultura, nuestras vivencias. Hoy también estamos reunidos acá por un aspecto importante, el cambio climático. Desde nuestras vivencias vamos a sobrevivir y adaptarnos a este cambio climático. ¿Qué tan importante es este evento donde quechuas, aymaras y todos los pueblos originarios compartimos nuestras vivencias para poder aprender un hermano del otro hermano, para saber qué nos funciona, qué no nos funciona y qué podemos aplicar en nuestros pueblos, qué tecnologías podemos mejorar? Nosotros tenemos respeto a la Pachamama,
Pero muchas veces también hemos olvidado en muchos pueblos hasta criar el agua. Hay muchos aspectos que estamos olvidando y son los pueblos originarios los que van a revalorar en el tiempo. Gracias a estos pueblos originarios es que las ciudades existen, es que las ciudades se desarrollan. El agua es un recurso muy importante que cada vez escasea. No les quiero mentir, hermanos y hermanas, el cambio climático es irreversible. Pero ¿qué vamos a hacer? Adaptarnos. Tenemos, como ya lo dijo el hermano, conocimientos ancestrales y milenarios, los cuales tenemos que ir adecuando a estos nuevos tiempos. Y justamente ese es el motivo de esta reunión, que a través de nuestros conocimientos sepamos cómo ahora tenemos que vivir en este nuevo mundo y frente a los nuevos retos. Hermanos y hermanas, todos somos andinos, todos somos hermanos y justamente este tipo de eventos ayuda a mejorar esa hermandad. Gracias, señor alcalde, gracias a autoridades originarias del hermano país de Bolivia, igualmente autoridades de la nación Perú. Gracias a todos por estar acá y espero que el día de hoy saquemos buenas experiencias, compartamos esa hermandad y que esa hermandad no se pierda. Ahora la tecnología nos permite comunicarnos y en ese nivel todos seamos un pueblo unido y todos luchemos por nuestros derechos y nuestro derecho a vivir y a un buen vivir. Muchas gracias. Muchas agradecemos. Habita Hilanaka, Culiacanaka, porque Nanacasti masuma y churo para la que se veían ukatawa wali humanakar hayayapas. Con ala y coteja, Hilanaka sascanwa, hiwasawa milenario tanja, chekpachanza, hiwasawa akana, aka urakisata dueño kamasiri tanja, hiwasawa akana kamastan. Kau kantik utkastan hakastan hiwasan kiwa hermano naka ay bisasas kanwa mahilaja chekpachanza aranakaja maisaru inta isto sí maisaru inta isto aniwa arhatanya puid kistuti arhatam sasinja maisarua maukit behru mucho isto ibasaro chekpachanza saskarakinwa mahilaja Mangkanyanakas may hakihiwa. Chikawa hilanak kulyakanaka. Kung napachate hiwa sa Kristan katunyutanwa, kapachata mangkapachata. Han kapachaka awasiru churkistas pa hanira kiwa hiwasaka, achuna kaniks natin. Pero akansti hiwasaw yapuchiritan. Hiwasawa, chuntillo, canasta, yapuchtan. Ukampisa, mangkansti hiwasara kiwa dunyutan. Pero hanus dunyuksan ka, pero hiwasan kiwa hilanak kulyakanaka. Entonces, chekpachan sa ibisaka, yakamar kanaka, tutira kanaka, pantasi istupi, yapuchan ka,
Kunampis urakisarok benintan, hanwalina kampi urakarok apantharaktan. Wanuna kampi apantra químicos, ukana kampi pauntas, hiwas paspa urakirakha, maukha karitan. Maukha benintanay kan pacharun kanicha. Pero ani ukak askikiti, hilanaka. Naira achilan kasakun hams lurana. Uwih wanuna kampi, wakawanuna kampi, ukana kampi satanta pancho kanich. Ukak askina iwasatakiha. Wali suma alimento. Hichuru na kasti. Haniwa suma alimento nak mangkasaktanti. Suma achunak suniktanti. Uka achunak akun kamakiza. Maihana kahiwa. Pero hiwasatakiha. Sumkama pi ukchanak sa achuk. Pero hanipi. Askihite hiwasatakiha. Nairak achilna kasa kaukama sa kasiphi. Patak hila maranak hakasiphana. Kunata. Suma mangkanaka mangkasiphan. Suma achunaka. Pero hichuru na kasti. Haniwa suma achunak mangkasaktanti. Matatasas kan kachataro nagok mangkastan. Si ukamawa. Take mangkanya nagawa chataro kuihe. Kunara kan chataro chichisa. Arrozas kamakarik. Hasta acá lapis kamake yanicha. Inal mamas. Na irakun jamás ma. Ninkatas askan matataham, kukanakak na irakiskita kinwa, kamanwa, pero ichasti ukcha kukanak unichtan. Kimikunu satanta tarakikwas anich, funigatay anich. Andira kipikwas walejete. Ya ven? Takikuna uchataraj ichak haniu, wawanakas ukam, hilañ puir hanit, hiwaskam, achichinakas kama. Inasam, hakaway hapsin chik, nairachinakasan, wawanaka hakhaniu, ma patung merak hakaway haphan, ma kimsatung. Ukaro poris kachitat sarastan, hilanak kuyakanaka. Ukha, hiwasakistan pi maiktayenyani, maiktayenya sepi hilanak chikpach nairar kutasinha, suma achunaksa achuntayanyani. Hiwaspach bayanaptasinyani, hilanaka, ukatawa kahilata, Peru kanakampi paltapuenyani churu, suma purapata yanaptasinyataki, uma toquetsa, mankain toquetsa, takikunatsa hiwas purak, sumba iharasiyani hilanaka, suma amuitas hanyani, ayibizaka, haniwa, suma amuitasins puidilaktante, pero inamayak partanwa, chikaparu apharanyaspa akak, chikaparu sarenyaspa hilanak kuyakanaka, hiwasakay, milenarius tan hiwasakay, mantinirakstan karanakaroh, hiwasakay mangkaistan, han hiwasatit yap lurksna, han kun lurksna, hani hupanakaka, mangkani karakispasa. May munsnaka, hupanakaroha mangkats hiwararaksnawa. Hiwasa mangkaitan khilanak kuyakanaka, uiwatokitsa, chokitokitsa, takikunat mangkaitan khilanak kuyakanaka. Entonces hiwasaka, amuitas kanya sapi. Hupanak pasparaki hanich unanaks alhistuka. Ukahacha empresario karanakaraki alhistuk bolsa nakarus choristo hanich. Ukatay wiltan hiwasak, ukanak wilisaka, ukanaka hani walor kitek pachamama urak saruka. Pachamama urak saruk hiwas pasparaki nang hachtan. Ukanak ambek. Kitek nang hachisto. Hacha kamerinak paspan nang hachisto hiwasarok. Ihiwasa hanipi ukamuya selectante hilanak kuyakanaka. Ukak amuita señora kepe entonces. Sanyani, ma ejemplo, hiwasas nairas antitsala kasireya tantis bolsarotist. Hani anicha. Hani bolsara kasireya tanti. Inas amparura la kastan, inas mawit urus ala kastan. Pero churuste, bolsa, biltan pampan. Uywana kasas mangkan, kikulan ka, kunay manapasi. Umatoketsu kamaraki. Hanira kiu kuitant bidao sa satarakipi. Pero haniu kamakiti. Umaro hiwas pa chaw niyang kastan. Kung kamachaptan markanakan ka. Auto nagharipki. Aut harisin ka umitikayapki. Umitikayasinsti. Grasa kay maksik. Mangkarumantki. Grasa patangki. Kamayan sila na kulyakanak. Ukak hiwas pa papin yang kastan. Entonces take ukanaksa amuit awanyani, hichurok para lakip awanyani. Hermanos de Perú, halayapsmawa, Comarake, hermanos de Bolivia, Akangaptawa, Yatunka, departamento
unit na ya akan ko Bolivia marka aka Bolivia kuya suyo markasan. Akan kiwa Potosí, akan kiwa Oruro, Cochabamba, La Paz, taki hupa nakakan kihilanak. Watu kamaraki hupa hilanakasa ak kursat Peru ksatha akan gap harak takchak departamento tu panakakan karak. Entonces, va hayayaw hiwasataki ukamaste na nombre de Cunabac, Bolivia, hayayaw smaw hilanak. Hayayaw kuya kasgilas. Alicomawa es awaitana, Gauquire Teja, licenciado Juan José Cola, pastor presidente ejecutivo Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Sistema Hayuxatoquiwa Canais Oera Cristo. Ukamaja Saranska Kinyani, Ampi Autoridad Kan Aruna Capa es Askakinyani. Y llamanse es Arakinyaniwa, Hilata Richard Haigbe, director del programa País Helvitas, Ampartahirt Awenacampe, Hilanaka, Cuyacanaka. Para este importante evento. Hermana Angélica, gracias por esta iniciativa tan importante. Todos ustedes, todos nosotros sabemos no solamente el cambio climático es irreversible, sino también sus efectos estamos sintiendo cada día más. Esto, en conjunto con la pérdida de biodiversidad, es realmente una amenaza para la humanidad. Nosotros desde Helvetas nos sentimos pero muy honrados poder estar aquí hoy con ustedes y es muestra de nuestro compromiso tanto con Bolivia como con el Perú. Trabajamos el tema de cambio climático y hemos venido aquí para compartir con ustedes y para devolver lo que hemos trabajado en conjunto con todos ustedes aquí presentes en el marco del diagnóstico de los conocimientos tradicionales y ancestrales. ¿Por qué creemos que esto es importante? Nosotros trabajamos con la ciencia aquí en varios proyectos, en el proyecto Pachayatiña, que combina la ciencia meteorológica moderna con los conocimientos ancestrales y en conjunto con ustedes hemos desarrollado calendarios agrícolas y conocimientos tradicionales que ayudan a mejorar nuestros pronósticos de clima y proteger nuestros animales y cultivos. En el programa Andes Resilientes, que es un proyecto entre Perú, Ecuador y Bolivia, financiado por la cooperación suiza, estamos, por ejemplo, elaborando el estudio que les acaba de mostrar y que hoy les devolvemos a ustedes. ¿Para qué? Un dicho muy conocido, me imagino, por ustedes es: cuando compartimos conocimiento, se multiplica. Y cuando lo aplicamos conjuntamente para reducir los impactos del cambio climático, estos efectos, estos daños se minimizan. Porque los desafíos que nos presenta el cambio climático no solamente apela a la ciencia, a la moderación de nuestros comportamientos individuales, pero sí también, sobre todo, apela a la solidaridad, en familia, en comunidad, entre los pueblos. Y estamos muy felices de que una pequeña organización suiza pueda expresar su solidaridad hoy aquí con ustedes. Muchas gracias.
director del programa País Gelbetas. Nosotros muy agradecidos por su participación y por la participación de todas las instituciones. Queremos invitar al ingeniero Juan José Ocola, que acaba de llegar solamente por nuestro evento desde muy lejos, pero sin embargo ha sido uno de los actores principales para que se lleve adelante este evento. Ingeniero, permítame darle las palabras de circunstancia al evento para que pueda dirigirse a nuestra población de los Andes, Perú y Bolivia. Pase, por favor. Un aplauso. Bueno, buenos días con todos, señores autoridades de la mesa. Mejor lo saco. Hermanos y hermanas de Perú y Bolivia, para mí es un honor estar el día de hoy aquí. No quería faltarme a este magno evento, realmente de suma importancia, que demuestra pues la voluntad de dos pueblos hermanos para construir una agenda relacionada con los saberes ancestrales de ambos países. Para nosotros como ALT nos complace sobremanera haber contribuido con un granito de arena. Cuando Bolivia nos solicitó el apoyo, estuvimos abiertos para brindar este apoyo y traer a los hermanos de Perú para que se encuentren en esta oportunidad y puedan discutir este documento tan importante que tiene que ver con los saberes ancestrales para poder enfrentar los cambios en el futuro relacionados con el cambio climático, valga la redundancia. En esta mañana les deseo el mayor de los éxitos, que puedan discutir para construir esta agenda que realmente se necesita como Perú y Bolivia. Yo soy de pocas palabras, pero de acción, así es que yo quisiera pedirles a todos ustedes un aplauso para Perú y Bolivia por este evento. Quisiéramos agradecer también a nuestro amigo Richard Hepp de la Cooperación Suiza, con siempre hemos coordinado y me agrada verte. Señor alcalde de Tiahuanaco, realmente es un honor estar aquí en su tierra y expresar siempre el compromiso de la LT para poder sumar a este tipo de eventos, para construir esa agenda binacional que se necesita para enfrentar el desafío que tenemos con el cambio climático, el tema con la contaminación. Y yo también quisiera dejar un mensaje el día de hoy para que lo puedan ver. Tenemos grandes problemas con la depredación de los recursos pesqueros nativos, tanto en el lado peruano como boliviano. Nos estamos quedando sin carachis, sin mauris y sin sushis. Me agrada ver aquí a la presidencia, al gobierno regional, quien también les hago un llamado para poder trabajar de una manera estrecha. Los carachis y los sushis no pueden desaparecer, están en nuestras manos, está en nuestra decisión para poder trabajar. Nosotros como ALT estamos impulsando una nueva estrategia para construir laboratorios con involucramiento de los hermanos pesqueros peruanos y bolivianos para que aprendan a reproducir carachis, para que aprendan a sembrarlos, poblar y repoblar el lago Titicaca, como también el lago Uruburu y quizás a futuro el lago Popó. Necesitamos trabajar fuertemente en el tema de la contaminación. Ya es tiempo de decir basta de seguir contaminando nuestros ríos, nuestro lago Titicaca. Va a depender mucho del compromiso y la conciencia de todos nosotros. Tenemos basura por todo lado, aguas residuales por todo lado y creo que realmente si no actuamos ahora, de acá a 10 o quizás un poco más de años, nos estemos arrepintiendo. Estamos a tiempo, yo creo que el día de hoy, señores autoridades, podemos abordar este tema y que quede constancia en este documento para poder impulsar nuevas políticas a nivel de nuestros gobiernos en bien de nosotros mismos y sobre todo el lago Titicaca. El lago Titicaca es fuente de vida, fuente de recursos, como lo es cualquier río, como lo es cualquier lago y no podemos permitirnos seguir contaminándolo. Todos nosotros somos directa o indirectamente responsables de lo que estamos haciendo con el lago Titicaca. Nosotros como autoridad binacional estamos impulsando estrategias para que los gobiernos en el futuro puedan dar una solución. Pero creo yo y estoy seguro
que la solución también esté en nuestras manos. Necesitamos aportar conocimiento y compromiso como ciudadanos que hacemos uso de los recursos hídricos de este TDPS, una cuenca endorreica altamente vulnerable al cambio climático y hoy en día a la contaminación. Así es que reitero mis felicitaciones, mi agradecimiento y les auguro el mayor de los éxitos en esta mañana. Así es que, queridas autoridades, un fuerte aplauso para todos nosotros. Muchas gracias. Alikomawa sarantaskana akawakista abi kunateja hichurotaki waktiataki taki ugarakam bihilanaka kuyakanaka. Warkamaja kitanagateja konema nekasta lugaranakansa unhab karakisto a través de Radio de los Pueblos Originarios RPOs Bolivia a nivel nacional. Ukapachparakiwa yakaste página Autoridades Plurinacional de la Madre Tierra. Kutaipisa Misutagraki. Saranska Kiyani, programa especial Ukataipina, Wakteata Utaskakiwa, Hichamansi, Istarakianiwa, Aruna Capa, Auquereteja, hermana Angélica Ponce Chambi, directora ejecutiva Jupawa, Aka evento inaugurat awayani. Ukarusti, Untawarakiniwa, Yakaja Loktawarakiniwa, Nairire revista, Kunateja sobre de edición anual, diagnóstico Binacional Bolivia-Perú. Amparta Jirta Winacampi, Gilanaka, Cuyacanaka. Kachun hatun inapaikuy, tukuy kankunapaj, hermanos y hermanas, magankunachus, kaipi presentes, kashanchis entre Perú y Bolivia. Tata autoridades magankunachus acompañas yavanchista, tukuy paikunapaj, kachun hatun inapaikuy, son comanta pacha, como bolivianos, hatun munakuywan, recibís pacanchis, maichis hermanos kaskunata. Hermanos y hermanas, primeramente decirles que sea un buen día para cada uno de nosotros. Realmente esto es un momento emotivo, un momento muy especial, porque realmente es importante poder encontrarnos entre hermanos. Es por eso, con la venia de cada uno de ustedes, voy a dar el saludo correspondiente a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan en la testera, nuestras autoridades de Perú y Bolivia, aquí en la testera, pero también a nuestras hermanas senadoras, diputadas de los diferentes departamentos presentes de Pando, Chuquisaca, Santa Cruz. Están nuestras hermanas de los 9 departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, desde las tierras bajas, nuestros hermanos de la CIDOP, que componemos todo el pacto de unidad, está presente aquí, reencontrándonos una actividad más donde nuestros hermanos y hermanas en el Estado Plurinacional de Bolivia tienen, ¿no?, una plataforma de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de lucha contra el cambio climático. Y es por eso, mis hermanas, esta unidad entre ambos pueblos, Perú y Bolivia, construimos y acompañamos lo que nuestros hermanos que han dejado ya esta tierra, que son nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestras tías, que nos han aconsejado y nos han acompañado durante su existencia, enseñándonos los saberes ancestrales, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra música, nuestra forma de agradecer a nuestra Pacha. Y creo que es importante reconocer de aquellos abuelos y abuelas, tías y tíos que nos han dejado un camino de hermandad, de conocimiento, ¿no?, de humildad, de caminar juntos siempre para poder construir muchos beneficios para nuestro pueblo. Realmente es importante poder coincidir incluso en nuestras lenguas, que es el quechua, que es el aymara, que seguramente también, como nuestros hermanos de la CIDOP que están aquí presentes, ¿no?, también tienen la Amazonía en Perú, porque somos hermanos. Realmente los guaraníes,
Los diferentes lenguas de las naciones indígenas que tenemos son muy importantes. Nuestra constitución política del Estado reconoce a cada uno de ellos y es por eso que nuestra plataforma de pueblos indígenas originarios, campesinos, luchan contra el cambio climático, recibiendo los consejos de los saberes ancestrales que son nuestros tatas, nuestras mamas, en las diferentes organizaciones como el CONAMAC, como SIDOP, como nuestros hermanos campesinos, nuestras hermanas bartolinas, nuestras hermanas interculturales, nuestros hermanos y hermanas de todos los sectores sociales que somos propios defensores de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales, de nuestra vida mismo, porque nosotros somos directos cuidadores de la naturaleza, cuidadores de nuestra madre tierra, cuidadores de nuestros ríos, de nuestras montañas, de nuestros bosques. Y realmente este conocimiento que nos han dejado nuestros ancestros, poco a poco se está desapareciendo. Es por eso que agradezco, ¿no?, a las entidades estratégicas como ABINA, como Elvetas y otros que nos acompañan siempre para poder encontrarnos y construir estrategias basadas en armonía y conocimientos ancestrales. No hace mucho estuvimos en Cochabamba en otro encuentro nacional que nos fue un éxito y hoy estamos acompañados de nuestros hermanos de Perú y realmente decían y antecedían nuestros hermanos anteriormente que para nosotros no existe fronteras y no hubo fronteras. Solo el capitalismo nos ha impuesto fronteras por conveniencias de estos mundos que manejan, ¿no?, seguramente la Tierra, que es el planeta, ¿no? Pero nosotras y nosotros, los pueblos indígenas, que hoy estamos a la cabeza de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, hemos venido construyendo las diferentes plataformas en la defensa de nuestra Madre Tierra, los diferentes encuentros que hemos venido realizando. Es importante, como el año pasado también hicimos un encuentro entre Brasil y Bolivia, en Pando, y vamos a seguir construyendo como pueblos hermanos para seguir caminando en la defensa de nuestra vida, de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales, de poder coincidir con nuestros conocimientos que los abuelos nos han dejado, cuidar nuestras semillas, cuidar nuestros árboles, nuestros ríos, nuestros ojos de agua, nuestras papas, nuestras hortalizas, nuestro maíz, nuestros granos. Nuestras hermanas de las comunidades nos dedicamos a eso, a cuidar la vida, porque sabemos que nuestros hijos, nuestros nietos van a seguir necesitando de esa ayuda que nuestros abuelos nos han dejado. Nosotros tenemos que dejar esa hermandad a nuestros hijos. Ambos países, tanto Bolivia y Perú, tenemos que trabajar. De ese trabajo, dejar documentos tan importantes que se han ido realizando, revistas, hay documentales que se han ido realizando y hoy podemos decir que tenemos un documento binacional que irá a las manos de cada uno de ustedes presentes, hermanos. Hemos venido construyendo esa unidad de conocimientos ancestrales desde nuestros abuelos, porque para nosotros no hay fronteras ni límites, hermanos y hermanas. Vamos a seguir construyendo nuestro bienestar porque somos hermanos países, porque sabemos que defender nuestra tierra, defender nuestro territorio, defender nuestros derechos, defender la vida de nuestros hijos es también un derecho. Sin nosotros, los pueblos indígenas, no puede haber justicia climática. Si nosotros, los pueblos indígenas, no accedemos a financiamientos y no accedemos a ser partícipes de esos eventos globales que se realizan, si nosotros no somos parte de ellos, no hay justicia climática, mis hermanos y hermanas. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que construir un camino conjunto para seguir cuidando y reclamando la justicia climática. Hermanos y hermanas, es importante poder compartir nuestros actos rituales, muchas veces similares,
muchas veces diferentes. Si me acuerdo, miren, nuestros hermanos, por ejemplo, de Ecuador, de Guatemala, manejan nuestros hermanos de México, toda lo que es la región de Latinoamérica y el Caribe, los pueblos indígenas estamos unidos, con un solo pensamiento, con una sola ideología, con un solo compromiso de seguir siendo hermanos, de seguir construyendo vida, de seguir defendiendo nuestra vida, hermanos y hermanas. Y tenemos conocimientos ancestrales que nos han dejado de pedir permiso a nuestra Pachamama antes de realizar nuestras actividades, antes de sembrar, antes de cosechar. Y creo que es importante, hermanos y hermanas, llevar eso en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro amor, en nuestro corazón, lo que los abuelos nos han dejado. Nuestros hermanos de Ecuador manejan el tema del agua como nosotros lo manejamos el fuego, ¿no? Nosotros nos comunicamos mucho más con el fuego, lo que es Bolivia y Perú, ¿no? Nuestros otros hermanos se manejan con el viento, se manejan con el agua. Nuestros saberes ancestrales que nos han dejado nuestros abuelos son tan importantes. El sol, la luna, la tierra, ¿no? El viento. Sin eso tampoco hubiera vida. El agua que nos acoge, ¿no? Que nos acoge en su seno, dándonos vida día a día, pese a que los seres humanos capitalistas han venido destruyendo sin poder medir el impacto climático que hoy en día nos castiga a los pueblos indígenas. Porque los pueblos indígenas, hermanos y hermanas, no sabemos cómo llegó el impacto climático que hoy en día, falta de los recursos hídricos, en diferentes territorios, nuestros hermanos están migrando en busca de mejores días a otros territorios. Y no es fácil dejar el hogar, la tierra, mamá, papá que nos ha criado en nuestra casa y tenemos que migrar. En otros países, por ejemplo, el derretimiento de los glaciares a las costas también están desalojando. En otros territorios, aquí en Bolivia, si hablamos de otros territorios, por ejemplo, como es en el altiplano, la falta de agua que nos está castigando. Y nosotros tenemos que sobrevivir a esto, pero también tenemos que reclamar nuestros derechos. Tenemos que empezar a reclamar, ¿no? A estos países que han contaminado, tienen que retribuir ese daño, darnos la solución correspondiente para poder adaptarnos a este cambio climático que día a día nos está separando. Muchos de nuestros hijos en los territorios del campo, por ejemplo, ya no quieren estar, quieren migrar a ciudades, dejando las costumbres, dejando la cultura, la música, la vestimenta, dejando y alejándonos de ese amor de la madre tierra. Entonces tenemos que empezar a buscar como pueblos indígenas también la justicia climática con la retribución de daños y pérdidas que nos han causado los países desarrollados con el impacto que nos han contaminado. Esas grandes industrias, como decía nuestro hermano de Conamaj, esos plásticos que llegan día a día. Y la verdad que yo me recuerdo, hermanos, hermanas, cuando yo era niña, mi abuela no tenía una bolsa de nylon para ir al mercado. ¿Cuántos hemos visto eso? Que teníamos que comprarnos en nuestros aguayos, en nuestras canastas hechos de chilca o de cañahueca. Teníamos que tener nuestras mismas bolsas hechas a mano, pero salidos de la madre tierra, de la naturaleza. Pero hoy en día, hermanos, todo está plastificado. La ropa que usamos es de plástico. Estamos contaminando cada día y los países desarrollados nos mandan cualquier cantidad de bolsas, platos, vasos, y si podemos denominar tantas cosas que la tecnología nos ha traído y están invadiendo para contaminar el país. Hoy
tenemos que pensar en soluciones. Hoy tenemos que pensar cómo vamos a solucionar ese impacto climático que nos castiga con la falta de agua, con la sequía, con los incendios. ¿Cómo vamos a solucionar? Eso es la discusión que debemos tomar dentro de estas plataformas. Ayer se ha venido trabajando a la cabeza de nuestros representantes de la plataforma de pueblos indígenas en Bolivia, que imagino también nuestros hermanos de Perú trabajan de la misma forma. Nosotros siempre como hermanos bolivianos vamos a poder apoyarles a ustedes y ustedes a nosotros con sus conocimientos, con su hermandad, y somos hermanos, caminemos juntos. No solamente en estos escenarios, sino también en otros espacios, en otros escenarios, tenemos que seguir construyendo la hermandad. Por eso, mis hermanos, creo que es importante poder decir en este día que la unidad de ambos pueblos no solamente deja un recuerdo, sino deja un legado muy importante a los hijos, a nuestros hijos, a nuestros nietos y las generaciones que vienen detrás de nosotros. Dejar ese conocimiento de hermandad, que no haya fronteras que separen a la hermandad de ambos pueblos, hermanos y hermanas, que no haya intereses políticos o capitalistas que nos separen a los pueblos. Tenemos que seguir caminando juntos, tenemos que seguir construyendo estrategias alternativas que sea amigable con nuestra madre tierra, amigable con el conocimiento de los pueblos. Tiene que ser amigable con esos conocimientos que antes nuestros abuelos sabían cuándo iba a llover, cuándo iba a venir la helada o cuándo tenía que pasar un desastre, la sequía, y cómo preservar nuestras semillas. Grandes científicos han estudiado a los territorios indígenas del mundo, pero hasta hoy han podido solucionar ese tema tan importante de cuidar la vida. No, mis hermanos. Sin nosotros, sin nuestro conocimiento de los pueblos, no van a poder cuidar el medio ambiente. Nuestros hermanos de las tierras bajas, puedo decir con mucho cariño, ellos tienen un cuidado especial a los bosques, tienen un cariño especial a los bosques. Nosotros de aquí de las tierras altas tenemos el cuidado especial a nuestros glaciares, a nuestro lago sagrado, a nuestros ríos, a nuestras montañas. Convivimos en hermandad con nuestra madre naturaleza, con nuestra madre tierra. Pero el mundo capitalista no reconoce eso que hemos venido luchando hace muchos años atrás, que los derechos de la madre tierra tienen que ser respetados, porque los derechos de la madre tierra también son fundamentales, hermanos y hermanas. Son fundamentales porque sin los derechos de la madre tierra, tampoco el imperio capitalista va a poder solucionar esa crisis climática que existe en el mundo. Es por eso, mis hermanos, esta posición conjunta de unir nuestros conocimientos ancestrales, nuestros saberes ancestrales, en la gastronomía, en la música, en la vestimenta, en nuestros conocimientos de poder agradecer a nuestra Pacha, de pedir permiso a nuestra Pacha, tiene que entrar y tienen que conocer los grandes científicos para llegar a la solución y cuidar la vida. Hermanos y hermanas, creo que hoy día es importante poder decir a ambos países que tenemos que seguir vivando la unidad de los pueblos indígenas, no solamente en Bolivia, sino también a nivel mundial. Toda la región de Latinoamérica tiene que pensar al igual que Perú y Bolivia. Nuestros hermanos de Brasil, nuestros hermanos de Argentina, nuestros hermanos de Ecuador, Colombia, Guatemala, México, Chile. ¿Qué me estoy olvidando, hermanos? Todos los hermanos y hermanas de la región de Latinoamérica debíamos unirnos y juntos caminar y reclamar en los espacios globales nuestros derechos, hermanos y hermanas. Pero muchas veces solamente hacemos estos encuentros y que hay espacios mucho más arriba que no nos permiten.
que no nos dejan avanzar, que siempre coartan nuestro camino, o que nos menosprecian o que nos discriminan, o que dicen que los campesinos solo servimos para la tierra, ¿o no, hermanas? Y que piensan que los indígenas nosotros solo servimos para la tierra, para el bosque, para la montaña, y que ellos no se dan cuenta que nosotros los pueblos indígenas somos los que resguardamos las semillas para que se alimenten toda la población del planeta. Eso somos nosotros, somos vida. Somos hermanos que damos vida, porque sin nosotros los pueblos indígenas va a desaparecer los bosques, los ríos, los granos, la cultura, la música. Va a desaparecer la vida. Nos van a implantar con, no sé, con los robots, no sé, y esos no tienen sentimiento. Esos no saben cómo conectarse con la madre tierra. Muchos de los hijos de la madre tierra ya no quieren tocar la tierra. Se han separado porque las grandes industrias han traído de que debemos pavimentar nuestras calles, de que debemos matar los árboles, de que debemos alejarnos del campo. Nos han inculcado cosas que nos alejan de nuestra madre tierra. Muchos tíos y tías que conocen de curar de enfermedades, muchos tíos y tías que conocen cómo guiarnos, que son nuestros guías, están desapareciendo. ¿O no, hermanos? Están desapareciendo porque no les estamos dando el valor que debemos dar. Nuestras músicas están desapareciendo. Mucho más antes, nuestras músicas en cada tiempo era diferente. La música de sembrar, la música de florecimiento, la música de cosecha, la música para que llueva. Tantas cosas, hermanos y hermanas, que nosotros culturalmente, nuestros conocimientos son ricos en hermandad. Porque nosotros los pueblos indígenas no tenemos malicia. No tenemos el ego. Lo que nosotros sabemos es trabajar de manera conjunta, respetando nuestros ayllus, nuestras costumbres, respetando a los abuelos, respetando al papá, a la mamá, a la hermana mayor, respetando a las autoridades, respetándonos entre nosotros. Eso somos el pueblo indígena. De todos los países, de todo el territorio. Entonces, mis hermanos, este encuentro no es cualquier encuentro y no es cada día. Son días tan importantes. Que la Pacha nos bendiga, que la Pacha nos reciba, que nuestro Padre del cielo nos bendiga, que nos acoja, que nos bendiga, que nos dé prosperidad. Y que cada uno de nosotros portemos esa hermandad, que en este momento lo tenemos acá. Que haya lluvia donde no hay lluvia. Que no haya sequía. Que no se pierdan los granos. Que no se pierdan las costumbres. Que no se pierdan nuestras vestimentas originales. Si nos vemos en este salón, cada uno de nosotros portamos diferentes vestimentas. A nuestro modo, a nuestra costumbre. Y es hermoso nuestra cultura, hermanos, hermanas. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar. Hermanos de Perú no están solos. Sé que nosotros tampoco estamos solos, porque contamos con ustedes para compartir esos conocimientos ancestrales. No estamos separados, estamos unidos. El capitalismo tiene que entender eso, que los pueblos estamos unidos. Vamos a seguir caminando juntos, defendiendo hasta el último momento, hasta que se acabe el último árbol.
vamos a seguir luchando, cuidando nuestro medio ambiente, cuidando nuestra tierra, cuidando nuestra vida, porque si nosotros no cuidamos nuestra vida, nuestros hijos y las generaciones que vienen detrás de nosotros, es algo pena, es algo terrible, que realmente tal vez si ustedes en algún momento se han puesto a reflexionar sobre esto que estamos viviendo. La crisis climática, hermanos, está matando de hambre a los pueblos más humildes. La crisis climática, hermanos, está afectando a nosotros, a los pueblos indígenas, que somos los más humildes, que día a día cuidamos el agua, la semilla, las flores. A ver, digamos, pidamos a un compañero que no ha visto el campo, ¿en qué tiempo florece la papa? Hay mucha gente que no sabe ni cómo produce el chuño. Hay mucha gente que no sabe cuánta variedad de granos tenemos en maíz, en trigo, en cebada, en papa, en oca, en papaliza. Tanta variedad de hortalizas, verduras tenemos los indígenas que nos implantan alimentos transgénicos que están matando a esos granos. ¿O no, hermanos? Entonces tenemos que pensar en una solución de cuidar esas semillas y que respeten nuestros usos y costumbres de los pueblos indígenas. Es para eso estas plataformas que se han constituido. Hermanos y hermanas, tan solamente para poder inaugurar, decirles que viva la unidad Perú y Bolivia. Que viva los pueblos indígenas. Que viva la unidad de los tíos y tías de todo el territorio nacional y los pueblos indígenas de Perú también. Mandarles también el saludo de nuestro hermano presidente, nuestro hermano vicepresidente, nuestro ministro. Justamente están en algunas actividades que muchas veces no es siempre fácil acompañarnos. Hay muchas actividades, hermanos. Pedimos disculpas también a nombre de ellos y que esta actividad continúe y lleve a tener resultados efectivos y exitosos. ¡Que viva el encuentro binacional! ¡Jayaya la Pachamama! ¡Jayaya el Tatainti! ¡Jayaya el Mamayacu! ¡Jayaya, hermanos, hermanas! ¡Muchas gracias! Hola, hola, hola. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la hermana directora y por supuesto nosotros queremos invitar a todas las autoridades que están acá en Testera a tomar el asiento aquí en primera fila, porque dando las palabras de inauguración nosotros queremos dar pie a un videoreportaje que se ha realizado aquí, en nuestro municipio de Tiwanaku, aquí en los Andes, y puedan ahí reconocer a nuestros abuelos, a nuestros achachilas, quienes nos están transmitiendo en este video todos sus conocimientos, a todos nuestros jóvenes que están aquí en nuestra región. Invitamos nuevamente, pasen por favor a tomar asiento y vamos a ver el video. Video reportaje, pase, hermano. 5 minutos, pase hermano. Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y la Plataforma de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos de Lucha contra el Cambio Climático presentan Saberes Ancestrales. Primero, primero de mayo, como Corsamantega Cruz del Sur, Ocaja.
Yo ukaon chokitana pronóstico ukawa, que pamarate naira maracha hal ukaon chokitana. Y acá hay churro, 13 de junio, o cada que más pronóstico utje. Acá hay marado satawa, koto warawara sat. Castellan arot satajara que Pleiades. Mitsuneja hachanak ukaja sumamara. May mitsunira kiwa hachaskewa pero wale upaco. Ukajal salmoniwa hayumaras pao. Y mayak unawa mitsune wale kanitanak no entonces ukajlupi mararakis pao halukawa. O sea, masurja mitsuneja kwa naira marakeo. Karurja mitsunek kwa kepa mararakia puchanya. Haluka indike kwa wara. Naira neo. Naira satanyaneo. Pronostic sewa aironaka. Pronostica psanyane. Servuelo yenda. Okaro ya kakoranaka otke mutu. Oa. Chaukaro guay. Hermanos y hermanas, ha habido una confusión del video, solicitamos nuestras disculpas. No obstante, la intención de este video es registrar y grabar a todos nuestros abuelos que se encuentran aquí en la región de los Andes, con el objetivo de poder recuperar estos saberes ancestrales y que queden pues registrados, que queden ahora en la memoria de nuestros jóvenes aquí en la región de los Andes. Nuestros abuelos que están acá en este video se encuentran aquí en el municipio de Tiahuanaco. Otro hermano se encuentra también en Copacabana, en el municipio de Copacabana. Son los fieles testigos de nuestros saberes y conocimientos ancestrales. Asimismo, también tenemos la participación en este video que dura solamente unos 5 minutos, de otras instituciones que nos han hecho y nos han compartido sus registros con los jóvenes trabajando en el campo, con la finalidad de alentar a que nuestros jóvenes continúen con estos conocimientos y estos saberes ancestrales. Asimismo, es importante dar en cuenta que este reportaje ha sido realizado hace un par de meses y hemos querido invitar a nuestra abuelita para que participe. Sin embargo, ella nos ha pedido que también mandemos un saludo. Desde aquí en mi casa me encuentro, no puedo estar, hermana, no camino bien, indica una de las hermanas que se encuentra. Entonces, ella muy encarecidamente se ha quedado sorprendida también por este video en el que ella se ha visto ahí en ese video. Después también tenemos otro hermano que es también de Copacabana y nos ha impresionado con sus conocimientos. Él también se ha pedido las disculpas para no participar de este evento porque también ya son personas muy mayores, ¿no? Entonces, hermanos, esa es la intención de este video, de poder realmente que ustedes los vean y nos reafirmemos con ellos. Entonces, este video solamente dura alrededor de 5 minutos y que, por supuesto, está hecho con mucho cariño para cada uno de ustedes.
Bueno, nosotros también desde acá, desde la parte de la producción, reiteramos nuestras disculpas porque realmente ha habido muchas versiones y se ha entremezclado entre los documentos y ahora están justamente ajustando esta situación aquí en producción. Ya. Para aprovechar este tiempo, estimados hermanos y hermanas, instituciones que se encuentran acá, vamos a ir explicando un poco sobre la metodología de las mesas de trabajo. En estas mesas de trabajo son 3 áreas temáticas, 3 sectores. Una de las mesas es agua, el otro agropecuario y el otro medio ambiente y cambio climático. Ahí les solicitamos que cada organización que se encuentra representándose en diferentes organizaciones sociales, vayan organizándose en qué mesa van a participar. Estas mesas tienen la finalidad de recuperar todas las acciones que nosotros debemos implementar de aquí en adelante en favor de nuestros territorios, ¿no? Una de las mesas de agua vamos a tener ahí la experiencia de nuestras instituciones que están, la academia, están nuestros ministerios que están cerca en este tema que es agua, recursos hídricos. Nos están acompañando estas instituciones, por lo que les pedimos que ustedes por favor se puedan organizar. En última instancia, a la conclusión de estas mesas de trabajo, se realizará una breve plenaria en el que en la plenaria se va a definir las acciones conjuntas, tanto como Perú y Bolivia, de aquí en adelante, ¿no? En el marco del sistema TDPS. Entonces, estimados hermanos y hermanas, es así como vamos a desarrollar después de la ruta que vamos a tener y las visitas de nuestros murales. Vamos a empezar ya con el desarrollo de nuestras mesas de trabajo. Sí, vamos a hacer. Sí, muy buenos días, hermanos y hermanas. Quizás aprovechando también este espacio, por favor quisiéramos invitar a alguien de la delegación de nuestros hermanos de Perú que nos pueda también brindar sus palabras. Quizás las autoridades principales han brindado, quizás de qué comunidades están viniendo de nuestro vecino hermano país de Perú, si es que hay algún representante que no ha podido hablar. ¿Por ahí alguien? Adelante, hermanos, adelante. Un fuerte aplauso, por favor, para los hermanos y hermanas que nos visitan de nuestras comunidades del Perú. ¿Cuántas horas han viajado, hermana? 6 horas por acá. Eso es. ¿Su nombre, hermana? ¿De qué comunidad viene? ¿Cuál es la expectativa en este evento? Adelante, hermana. Anchamunasqa ñañaykuna turaykuna sumaq p'unchay sumaq paqarin kay paqarinpi tarikushanchis Perú, Bolivia. Muy queridas hermanas y hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Aquí nos estamos encontrando en este encuentro binacional Perú, Bolivia. Para nosotros los pueblos indígenas es muy importante encontrarnos, conocernos y compartir nuestras dificultades y nuestras propuestas también. Nosotras como mujeres y hombres del campo que trabajamos nuestra agricultura, nuestra ganadería y también cuidamos nuestra madre tierra, acá estamos presentes de diferentes lugares de la zona quechua del Perú. Somos de una asociación de mujeres indígenas
quienes somos parte en la defensa de nuestra madre tierra. Yo soy Ángela Chislia Palomino, presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas de la provincia de Melgar, pero también tenemos hermanas que están en Azángaro, Carabaya, están en diferentes lugares de nuestra provincia o de nuestra región de Puno. Creo que para nosotros es muy importante la defensa de nuestra madre tierra por la situación de que como vemos en nuestros países, las grandes empresas transnacionales han ido avanzando para agarrarse nuestras tierras, poner las empresas extractivas a favor de ellos, a favor de las grandes economías, que sin pensar en nosotros como pueblos indígenas que vivimos y habitamos en nuestras tierras, no nos valoran, no nos reconocen, nos discriminan, y la forma de gobierno que tenemos en el Perú ustedes también seguramente conocen, estábamos en pie de lucha. El Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y la Plataforma de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos de Lucha contra el Cambio Climático. Nuestros abuelos son realmente atemorizando, buscándonos, indicarnos de terroristas. Si la Plataforma de Naciones y el Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y la Plataforma de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos de Lucha contra el Cambio Climático presentan Saberes Ancestrales. Nuestros conocimientos ancestrales que nos han dejado nuestros abuelos son realmente importantes. Desde el año 2022 hasta el día de hoy. Ahorita no tenemos gobierno como pueblos indígenas. Eso que quede bien claro. Nosotros no reconocemos, solamente tenemos gobiernos regionales y locales. Gobierno nacional no está reconocido porque la verdad está haciendo lo que les da la gana juntamente con el Congreso, que es poder legislativo. Creo que todas estas cosas a nosotros nos preocupa como pueblos indígenas. Y para conocimiento también, los diferentes ministerios no actúan como queremos nosotros, están haciendo a favor de las grandes economías. El caso de las cuencas, por ejemplo, está siendo contaminada nuestros ríos, nuestros manantes, nuestro suelo, y por esa situación nuestra ganadería está afectado y está a punto de desaparecer. El tema de la situación de lo que viven en el agua, nuestros peces, suches y todo lo que tenemos anfibios en nuestros ríos ya no hay. Estamos viendo bien trágicamente que nuestros pueblos están siendo avasallados por esta grande economía que está haciendo lo que le da la gana en todo el continente americano. Muchísimas gracias por permitirme en esta oportunidad a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos de los diferentes países que estamos, Perú y Bolivia, a nuestros hermanos guaraníes, a nuestras hermanas aymaras, quechuas de Bolivia que están aquí presentes. Muchísimas gracias por haber organizado esta actividad para poder encontrarnos, reencontrarnos y conocernos. Causachun, Perú y Bolivia. Jayaya, Perú y Bolivia. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. Ya. Muchas gracias, hermana, por compartirnos la experiencia y la revalorización de los conocimientos. No obstante, antes de comenzar con una breve explicación de la revista, nosotros queremos saludar la presencia de la Universidad Técnica de Oruro, quien nos está acompañando también con un plantel especialista en recursos hídricos e investigación en las áreas temáticas que les hemos hecho mención. Por favor, les pedimos un aplauso para la Universidad Técnica de Oruro. Ya. De acuerdo, entonces, antes de comenzar con la descripción de la revista, vamos a dar las palabras a nuestra autoridad de aquí, de las autoridades originarias del pueblo de Bolivia. Wali munasiya chimampi sumas kirupana marcachirinaka kaukanisa kamararaktana kabyayala warakesana Perú Bolivia. Hayayapana y marmarca. Hayayapano a Quechua marca. Muchísimas gracias, hermanos. Quien les habla es Alberto Tacora Claros, presidente de la Comunidad Campesina Huaquina, esto de la provincia de Chucuito, distrito de Juli de la región Puno. Nosotros somos herederos de una cultura lupaca, los lupiaques, que habitó hace años.
la circunlacustre de la región Puno, todo hasta Bolivia, y hasta ahora los aymaras, descendientes de los uros, los puquinas, nos mantenemos con nuestra cultura, con nuestra tradición. Creo la herencia cultural que nos ha dejado nuestros antepasados, lo mantenemos en nuestros quehaceres, como es la chacra, la ganadería, de mantener siempre nuestra costumbre viva, nuestras danzas, nuestro canto, como decía hace rato la hermana, se está empezando a desaparecer. Yo admiro mucho a Luzmila Carpio, una mujer originaria, potosina, creo ella, si no me equivoco, que ha llevado en grande la cultura ancestral del canto. Eso indicaba la vivencia de nuestros animales, la vivencia de nuestros niños, de nuestros abuelos, también lo que cultivaba nuestra chacra, todo eso, ¿no? El manantial que brota, los pozos de agua que tenemos en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Hay veces con la tecnología todo se está empezando ya a desaparecer. No queremos eso, sino nosotros como herederos de una cultura quechua, aymara, guaraní, camba o chipivos, tenemos que mantener viva, hermanos. Ese es nuestro trabajo como originarios y como autoridades originarias. Tenemos que empezar a trabajar en bienestar de nuestra Pachamama, nuestra Santa Tierra que nos cobija, así como este local que nos cobija. Eso es nuestra Pachamama, con nuestro Tatainti, la mamacota, como es el Titicaca, que nos da los peces, que nos da alimentos, así como la Santa Tierra. Es importante, hermanos, seguir cultivando nuestra amistad como peruanos, como bolivianos. Tenemos nuestra herencia cultural muy hermosa y eso debemos cultivarlo siempre desde generación en generación, y eso debemos inculcar a nuestros hijos desde las instituciones educativas. Muchísimas gracias, el tiempo es importante. Yo quiero presentar a una hermana joven, ella también de la Organización de Jóvenes del Cusco, que nos ha venido a visitar. Ella también quiere saludar en estos instantes. ¡Hayaya Aymar Marca! ¡Hayaya Jeshua Marca! ¡Habiaya Abiayala Oraje! Muchísimas gracias. Ayin puncha de cachón ya paya que chisma ya kuna ture kuna no casuti Medina Flor Mamani Guaypamaita. Muy buenos días con todos hermanos y hermanas tanto de Perú y Bolivia. Bueno, mi nombre es Dina Flor Mamani Guaypamaita. En esta oportunidad he podido venir desde la ciudad de Cusco, de la provincia de Paucartambo, en representación de Federación de Jóvenes, y me siento muy orgullosa y también muy alegre por este encuentro que están realizando tanto Perú, Bolivia, porque como estaban diciendo, por el cambio climático, sobre las creencias, saberes que son de nuestros antepasados, que hoy en día los pueblos indígenas seguimos preservando. Entonces me gustaría que también este tipo de espacios podamos estar jóvenes. Yo he podido, gracias a la invitación de un compañero de Puno, he podido viajar hasta aquí, y entonces tal vez pedirles a las autoridades, a los organizadores que están aquí en una próxima así encuentro, podamos seguir participando los jóvenes y también niñas y adolescentes, ya que nosotros somos los que vamos a seguir con esta generación, gracias a vuestros saberes, lo que ustedes nos van a transmitir generación en generación. Entonces este tipo de encuentro que sea que esté participando todas las generaciones. Muchas gracias y Causachun, Bolivia y Perú. Gracias, hermanita. Hermanos, ya vamos a también recibir nuestro refrigerio, pero antes no podemos nosotros omitir a nuestra primera autoridad del CONAMAC, al hermano ejecutivo nacional de CONAMAC, Ricardo Choque. Hermano, quisiera invitarle unas breves palabras como principal autoridad originaria. Pase, por favor, y con ello nos vamos a la visualización de nuestro video y posteriormente ya nos estamos yendo a la parte de afuera para explicar un poco sobre los murales, y después de los murales estaremos con nuestro refrigerio. Hermano, tiene la palabra. Gracias, hermana. Primero que nada, vamos allá a Tiahuanaco. Primero que nada, saludar a nuestra hermana
hermana Ponce, y también las autoridades de Tiahuanaco, y también saludar a las autoridades de vecino Perú, igualmente del Estado Plurinacional de Bolivia, los tatas, mamas, vamos allá. Hermanos, en este momento nos sentimos alegres y contentos por ese encuentro que estamos desde tanto tiempo. Por ejemplo, la leyenda nomás leemos, somos Alto Perú y Bajo Perú. Lo mismo idioma, lo mismo ropa, lo mismo cultura. Pero sin embargo, después de llegaron la colonización, los españoles nos han dividido. Incluso las naciones teníamos ancestralmente, nos han dividido por departamentos. Al final hasta municipio, no sé, etcétera, así hemos llegado. Persigue la cultura, vivimos, nuestro aymara, quechua, poquina. Nuestros hermanos de Perú también hablan poquina. Los que viven en el lago, cerca del lago Titicaca. Entonces, en ese sentido, recordar una historia milenaria ancestral. Siempre nosotros como bolivianos mantenemos nuestras naciones originarias, milenarias. Por eso no vamos a dejar nuestra cultura, la comida típica y también nuestra cultura ancestral de los autipacha, jayupacha, que bailamos nuestro instrumento. Y también decir nuestras ropas, nuestras lenguas. Por eso estamos aquí, hermanos, a acompañar, hemos venido a visitar este encuentro para decir, para llevar adelante esta identidad cultural como Perú, Bolivia, son vecinos. Hemos escuchado también las vivencias actuales, que nosotros sembramos en su época, después cosechamos también en su época. Por eso hay hermanos, nos ha dado el Dios, nuestro soberano celestial, para vivir bien en nuestros campos, en diferentes lugares, en el valle, en el Taipirana, en la altura. Entonces, hermanos y hermanas, hay que mantener esa cultura. Y también quiero rogarles, hermanos, lo que son las autoridades máximas, que haya ese encuentro para llevar adelante. Como ese rato expresaba nuestra juventud, nuestra hija, eso tiene que dejar nosotros, nuestros conocimientos a ellos. Por eso estamos, hasta aquí hemos llegado a visitar y siempre vamos a estar acompañando, hermanos y hermanas. Igualmente, también decir como Estado Plurinacional de Bolivia nace de estas características de este idioma. Por ejemplo, Estado Plurinacional de Bolivia nace de 36 naciones étnicas de los idiomas. Por eso hay que saber también, eso hay que mantener. Por eso el Estado, nosotros hemos pensado más allá. No como antes nos han discriminado los españoles, nos han dividido. Ha sido hasta ahí. Ahora la generación, juventud, es más científico, ciencia, técnica, y estamos aprendiendo como nuestros hijos. Por eso, hermanos y hermanas, es lindo encontrarnos nosotros. Y también tenemos que llevar, me daba discurso de hermano Perú, ha dicho, ¿cómo ha vivido? ¿Cómo está viviendo? La verdad hemos visto. Yo he estado una semana en Perú, 2018. Todo es empresa privada. ¿Y qué del hogar? Entonces, hermanos, eso hay que luchar, hermanos, tenemos que luchar desde la comunidad, del ayllu, de la nación. Y también lo mismo hemos pasado en Bolivia. Décadas nos han tenido y saqueando nuestros recursos naturales. Y nosotros originarios que estamos en esta sala, cuidamos recursos naturales día y noche, vivimos ahí. Por eso, hermanos y hermanas, hay que defender, hay que unirnos, nunca más que nos saquee. Sí, nosotros mismos podemos manejar todo lo que es la industrialización actual con nuestro gobierno de Estado Plurinacional, con nuestro presidente, estamos para industrializar nuestros recursos naturales, propios, como otros países que nos mandan, listo para poner ropa, listo para trabajar. Lo mismo tenemos que mandar nosotros con nuestros recursos naturales. Esa es la ideología de nosotros. Por eso estamos luchando y vamos a lograr. Por eso, hermanos y hermanas, otra época, otro tiempo va a haber para comentarnos
¿Qué podemos hacer más allá? ¿Qué debemos defender? Y al mismo tiempo también cuidar nuestra madre tierra, nuestra Pachamama. No hay que contaminar, no hay que destrozar. Entonces eso también, ¿cómo vamos a cuidar? Por ejemplo, leeremos aquí a unos 50, 100 años, ¿qué va a pasar? Para eso nosotros no vamos a existir, nuestros hijos van a existir, van a manejar, ¿cómo van a manejar? Entonces todo eso, hermanos y hermanas, todo de esta sala que estamos con Poncho y Lazo, hay que cuidar, hermanos, y las autoridades. Por eso es importante un encuentro de esta manera, hablar y también compartir. Entonces, hermanos, para llevar adelante nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, igualmente nuestro vecino de país, nuestro hermano de Perú, hermanos. Muchas Con gracias. eso dicho, pues, hermanos, yo no quiero hacer cansar, más allá va a haber momentos de cánticos, ahí sí que vamos a bailar todos, con nuestros instrumentos que siempre cantamos Autipache. Entonces, hermanos y hermanas, gracias por invitarme a esa pequeña palabra y agradecerles también, ayudarme a decir, Jayaya Tiahuanaco, Jayaya Estado Plurinacional de Bolivia, Jayaya Perú. De repente concurso pe como ayer gane, entonces ya paikunit hanguna mancha archi mushaikis y menos huatacanja hamushanga chepe de repente ya chane, no, de repente plantacona tokuima kona anuncian kankuna huayjepanaikuna canchis chulaya no canchis llapanchis defende cosonches, hukna paikunitan kankuna mashar chimuikes. No kaiko peruano pimanan allin chukashaiko. Hukwao kepanaikota, de repente no kaiko reclama koiko, hinatpa, guardia kunaka guanyushipanko, jefe mantak humalik peruano pe, kamashimun, shaimanta sungunanas kakaiko. No canches ka, indígena peruano, indígena boliviano, Chulaya canches, defende cusonches, pachamamanchista, tiemponchista, mara alin chucachanches no canches. Nunca ya paiguinillata charch camuques, más luego de repente tocaban genehuillas jaiques alata tocuimata. Gracias, muchas gracias. Causachum Bolivia, causachum peruano. Causachum indígenas. Muchas gracias. Jayaya, hermano, muchas gracias por sus palabras. Jayaya, hermanos, nosotros ya damos paso a nuestro video que ha sido elaborado con mucho cariño para cada uno de ustedes. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y la Plataforma de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos de Lucha contra el Cambio Climático presenta Saberes Ancestrales. Tenemos que reconocer que los conocimientos ancestrales son tan importantes que tienen la conexión profunda con nuestra Madre Tierra. Ese conocimiento ancestral que solamente nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras guías, nuestras madres, nuestros padres dentro de las comunidades todavía lo tienen. Esos saberes ancestrales y la tecnología, el conocimiento que hoy en día necesitamos unir para poder
sobrevivir en esta crisis climática. Primero, primero de mayo, como Corzamatega Cruz del Sur, Ocaja. Maradot Satawa, Koto Warawara Sata. Castellan Arot Satajara que Pleiades. Mitsuneja Hachanak Okaja Sumamara. May Mitsunira Kiwa Hachaskiwa pero wale Upaco. Okaja Salmoniwa Hayumaras Pau. Mayak Onawa Mitsune wale Kanitanagno entonces Ugarlupi Marakis Pau Halukawa. Usia Masurja Mitsune Hawa Naira. Okaro yaka koranaga otje mutu kuwa chokaro huaycha otje y pankaranaga tlirio cantota cacto ukanaga que señale entonces ukanaga janeira pronostiquite chagmai pronostic chaga ser vueloja wali pankaran kheu hechaga de brota waje hoja directamente Pancara empieza, de brote empieza un toxarante. Entonces, Naira Sataneo y Jalio Mararaquiche en la silata periodista. Uajar guay pancarante. Apilla wali suman. Yes. Kala que pasa hacia Hanepis. Creo que suman wali guay pancar. Kantuta pankarane, ay tunggu man. Hawasa mutu pankarante well. Ya suka yusur bayar. Uka hawasa sumani mutu haka swali sumas. Kamsatiri. Ani kamaran ka. Hani bi pankar hoja. Mutu. Paspor ke Ukarte hawasa hani sumar. Hichaga, huirana katakeha. Yakana ga uthesta kewa. Chasankayo konex pankar pachane ukahanera kitoravia. Kopi aka August Paxit som sarantale. Sankayo som pankarane som achusene ukahanera anchak ukahitagit. Ukaha o pankar hawal pankar apiyatak. Why jaga wal pangar ke ko chokak yes pasar ka hani klubi nakshunitsa klubi nakshun abiya khamarikit hawasaka khamarikyo ukanakawa e hayoto keste indikera kewa cacto Kota uinda da bankare ukaha hayu maratakio hechaga alaito uinda da bankare ukaha wanya marane oseo aksa suruk sa uinda bankare ha así que huipeu kamara utkhane animalanaga pronostic rakio ane ukhomagi ikdan ukat ka pronostic ancha tempo ha lekel ke